Seguimos hablando con artistas ecuatorianos y esta vez tenemos una tónica, un color diferente. Se trata de Francisco Maldonado. Y digo color porque a él le gusta hablar sobre todo de música clásica. Francisco es guitarrista de música clásica, ha estudiado en varios lugares y buena parte de su vida la ha vivido en Europa, sobre todo en la República Checa, en la mítica Praga. Qué envidia, dirían algunos. Pero bueno, bienvenido Francisco a este programa. Cuéntenos algo de su vida, cómo empezó, usted es nacido en Peguche, sí. ¿Cómo se casó con esa guitarra? Cuéntenos. Bueno, mis inicios en la música se los dio gracias a un grupo muy conocido que es el grupo Ñanda Mañachi. Como ellos son de Peguche, una tarde por casualidad caminaba en la capilla, como se llama el centro de Peguche, y escucho sonidos. Sonidos. Y esto era muy chiquito en esa época. Muy pequeño, tenía mis 11 años nada más, ya no sabía nada de la música. Nada. Lo escuchaba en la radio sí, pero no sabía qué lo origina, ¿no? Entonces al entrar en ese lugar donde era el lugar de repasos del grupo, encontré con esto que son los instrumentos, ¿no? Como el charango, el bandolín. Al sonar es cuando me enamoro, ¿no? De esto que es de la música, primeramente nuestra, ¿no? La folclórica, como se lo dice. Y no, ahí comienza el sentido de buscar, ya, de aclarar esos sentimientos que uno se tiene como músico. Y poco a poco voy comenzando primero con el folclore. ¿Y usted qué instrumento es el primero que aprende? El primero que aprende es el bombo. ¿El bombo? Sí. Era el chico del bombo. Sí, era el chico del bombo. Después la paya y poco a poco fui con la quena, al bandolín, el charango. Hasta irse a las cuerdas. Sí, pero claro. Eso, como digo, es una necesidad, ¿no? Uno va buscando, quiere, le llama la atención todos esos instrumentos. ¿Y en su casa había apoyo? No, lo hacía secretamente. Claro, me imagino, porque decían, este chico se va a hacer bohemio y no vamos a tenerle nunca en la casa. Sí, también eso, pero fue una anécdota muy graciosa. Yo ya sabía interpretar algo de los instrumentos y una vez me invitó Ñanda Mañachi a un concierto con jarcas en la Plaza de Toros. Claro, jarcas famoso de Bolivia, claro, ¿no? Y esto era televisado. Era televisado y mis padres pues miraban la televisión tranquilamente pensando que estoy durmiendo en el cuarto de arriba cuando salgo en la televisión. Es ahí cuando llaman a los policías y a los vecinos y que tenemos que irle a buscar, ¿no? A rescatar. ¿Qué edad tenía usted? Mis 11 años. O sea, tenía 11 años, o sea, era muy chico todavía. Pequeño, sí. Mi papá pues todo asustado, ¿no? ¿Qué hago en Quito? Es algo fuera de lo normal. Y ahí iba, como se puede decir, con garrote, ¿no? A buscarme para que regrese a casa. Pero en el camino, en el viaje a Quito, encontraron amigos, los cuales decían que está muy bonito que su hijo toque así, claro, y que es un orgullo. O sea, debía sentirse orgulloso de verlo en la televisión. Entonces se le alivió toda la cuestión. Y cuando llegó estaba aplacado. Sí. Y ya pues, entonces fue una muestra. Mi papá era mi segundo cómplice. Lo guardo en secreto porque mi mamá un poco tenía una mala experiencia con la música por parte de su padre, entonces no quería saber nada de eso. Bueno, poco... Pero ella no podía luchar contra su vocación y su destino. No, lamentablemente tenía que ser así, ¿no? Entonces fue creciendo esas ganas y esa curiosidad por la música, hasta que un día en Peguche mismo, un joven soltero que se llamaba Marcello Di Luca, italiano, maestro de música en la Escuela de Arte en Trento, pasa por casualidad y me mira... ¿De casualidad? Sí, de casualidad, por casualidad. ¿De turista? Sí, de turista, y escucha que estoy interpretando los instrumentos y que me intereso por todo eso. Él como pedagogo tal vez miró algo más, ¿no? A largo plazo, entonces me hace la invitación a estudiar en Italia. ¿Y usted tenía cuántos años ahí? 12 años ya. ¿A los 12 años ya decide irse a Italia? Aún no todavía. Ah, no todavía, pero le había invitado. Sí, le había invitado. Va creciendo más el interés y esperé creo como un año, ya casi los 14, 13 por ahí, surge esta posibilidad de ir a Italia y conocer primero el gimnasio, un colegio le dicen, colegio, gimnasio, y comencé a estudiar como un chico normal, ¿no? Después poco a poco mira mis actitudes como músico y me va ingresando a la escuela de arte. Esa es una parte de mi vida. En Italia, parte de su vida la hace en Italia. Sí, es el principio. De formación. Sí, es el primero, ¿no? Después tenía vacaciones, entonces fui de viaje a conocer otros lugares de Europa. Fui a Austria, después a Budapest, y después de Budapest voy a Praga. Ahí es donde conocí a amigos intelectuales, ¿no? de la literatura, de la pintura y de la música, que sabían un poco de castellano, español. Entonces ellos
al mirar que interpreto así música, pues me dijeron, ¿por qué no estudias música? Tenía mis 15 años, y le digo, quisiera, pero ¿qué posibilidades hay? Entonces me cuentan que estoy joven, que puedo ingresar a la escuela de arte y que puedo aprender el checo y tantas cosas más así. Nada fácil, ¿no? Nada. Porque el checo, No, caray, no. es casi como el Sí, chino para nosotros. Sí, no, Sí. no tiene que ver nada con Nada, con la no. grafía, todo cambia, ¿no? Bastante. Yo creo las palabras, o sea, no hay nada de latino ahí, no hay nada No, de no, latino, sí. así es. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco voy aceptando ese reto. Pero el problema es la nostalgia por la casa, esa habitud de estar con la Claro. mamá y todo eso. Se hace más duro porque República Checa es un país un poco más frío en Claro, comparación a Italia y y con España. unos inviernos terribles Sí, también. muy fuertes. Sí. Entonces, pero sería el amor a la música, ¿no? Que en mi mente era solo música, música y nada más. Y un día de esos me llevan a un concierto, era el primero que había escuchado en mi vida, era el concierto de Vivaldi y las Cuatro Estaciones. Y usted empieza, en esa época todavía no estaba conocí. enamorado de la música clásica. No, todavía no. No, o sea, hacía folclórico. Hacía folclore, sí, hacía folclore, era bonito. Ñanda Mañachi y Jarcas era pues lo que llevaba en el corazón. Ídolos, sí. claro. Pero un día de esos llegué al concierto y escucho al violinista Václav Hudecki, se llama el primero de Praga. Hermoso, 4 canciones, lloré. Lo que no entendí es qué pasa con la emoción en la música clásica. Desde un principio hasta el final es largo. Te emocionas, te tranquilizas, te emocionas y acabas totalmente agotado de tanta emoción. Entonces dije, ¿cómo puede hacer alguien con la música, con el sonido así? Quiero hacer algo así, ¿no? Porque nuestra música o es alegre o es triste, nada más. Sí. Pero no tiene esa historia, esas curvas. Sí, sí. Entonces me enamoré totalmente de esa cuestión y dije, quiero estudiar composición. Solo que para composición se necesita piano. Y para piano se necesita un espacio amplio y se necesita tener dinero para comprarle piano. No había esa posibilidad, entonces digo, quiero estudiar. Guitarra. La guitarra es la más manual y bueno, estaba a la mano, pensaba que con el tiempo cambiaría de instrumento, pero cogí ese momento para la guitarra. Y nada, pues comencé mis primeras bases musicales ya profesionales en la Escuela de Arte en Loinska, en Praga, justamente con el profesor Stenit Borak. Él me guió y lo normal es que tengo que estudiar en 6 años, ¿no? Pero y los estudiantes ahí comienzan de 9 años, 8 años, y yo ya tenía mis 15 años, entonces ya... Como que estaba entrando tarde. Sí. Entonces digo, o te apuras o miramos qué hacemos, sí, o te quedas. Entonces traté de dar lo máximo, todos los días repasaba 7 horas diarias, todos los días checo, me metían en mi literatura, historia checa, cosa que, o sea, tenían que sacar de mí un checo, ¿no? Sí. Sí, entonces ya sabía la historia de Carlos IV, sabía los cuentos de Navidad, como los de comúnmente en República Checa se cuentan, todo, tenía que vivir como un checo. Y era duro, porque uno acostumbrado a ese modo, a ese cariño, a ese afecto de la mamá, a la comidita caliente, a esos sabores. Pero allá he comido algo parecido a la guatita, ¿no? Tienen algo parecido, me tocó alguna vez en un restaurante, sí, y comen mucho cerdo también y todo esto, mucho, ¿no? Este era justamente tal vez porque es frío ese país, ¿no? Sí, entonces necesita mucha grasa sopa, el cuerpo. fuerte. Nada, pues entonces ya decidí. ¿Usted mientras tanto no había vuelto a ver a su familia? No, desde ese tiempo, o sea, las condiciones de esta familia era de que tengo que dedicarme a 100%. ¿Usted estaba viviendo con una familia? Sí, era una familia, me adoptó esta familia, eran mis tutores, como se puede decir, ¿no? Me daban todo, pero con el hecho de que salga de lo que soy yo. No renuncie, pero que me olvide totalmente. Entonces tenía permitido llamar una vez al año solo en Navidad o en Año Nuevo. Qué duro. Pero era por el hecho de, bueno, mi madre adoptiva era pedagoga, ¿no? Era profesora de la universidad en Carlos Vivar. Entonces ella quería utilizar algún sistema, ¿no? Para sacarme y que dé provecho lo más pronto posible. Era para mi bien. Pero en ese tiempo no entendía, solo sentía un dolor y una nostalgia. Una dureza muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, acepté. Al plazo de 1 año y medio o 2, creo que casi olvidé totalmente, o sea, de las raíces. No olvidar, como que comencé a pensar solo como debo de pensar, como un checo nada más. El evento en la mañana, estudia, regresa, leer libros, asistir a los actos. Estaba igualándose rápidamente. Sí, totalmente. En 2 años ya está. Entonces ya estaba apto, ¿no? Para vivir ahí y se me abrían más las puertas también. Con el idioma, con la cultura, como llevo todo conmigo. Entonces dijeron ya, 2 años. Entonces ya puedes. Participé en un concurso internacional de guitarra clásica en Opava. Stepan Rak
estaba ahí de jurado calificador, es uno de los primeros en la academia, es el profesor de la academia en Praga. Entonces me miró y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿De dónde eres? Yo digo, soy de Ecuador y quiero interpretar, que voy al concurso. Y dice, dice, ¿qué me hablas checo? Sí. O sea, Sí. tenía buenos maestros, buenos profesores, ¿no? Mis padres, tutores ahí. Sí, dice, bueno, ¿y qué vas a interpretar? Agustín Barrios Mangore. Hermoso tema, te va a quedar bien. Bueno, me gustó que habló conmigo. Era la primera vez que tuve contacto con alguien tan alto como es de la música clásica, ¿no? Que era Stepan Rak. Interpreté. Yo le daba casi que no lograré nada. ¿Por qué? Porque había un montón de guitarristas de todo el mundo y con una técnica perfecta, ¿no? Pero lo que en mí era en la música, era, antes de entrar al conservatorio, era que tenía mucha pasión por la música, tenía mucho amor y tal vez lo expresaba, ¿no? Esa fue la diferencia que mostré en este concurso. Y ganó. Hubo 2 primeros puestos. ¿Ya? Uno era para mi colega, también estudiamos igual, Hans Datulacek. Él es primer guitarrista en el cuarteto de cuerdas en Praga. Hubo 2 primeros premios. Uno a él por el hecho de que interpretó la música clásica del siglo XVII en excelente forma, y la mía pues por interpretar bueno, Agustín Barrios Mangore. Sí. Qué orgullo. Entonces salimos 2 vencedores. Para mí era imposible, ¿no? Muy corto tiempo, sueño, ¿no? Sí, muy claro. corto. No, todavía no me daba cuenta. Ni siquiera soñaba no, llegar. porque era muy corto tiempo. Estaba estudiando como 2 años nada más de guitarra clásica, ¿ya? Entonces, el haber logrado eso incentivó a mis profesores como a mí mismo, ¿no? Pero todavía estaba cegado de tanto trabajo. No me daba cuenta del tiempo ni del espacio. No sabía qué está pasando. Solo era de que cuando cogía la guitarra... estaba transportado. Sí, me apagaba y miraba algo, una nostalgia por algo. Y así, pues poco a poco se me van abriendo las puertas del conservatorio en Praga. Después paso al conservatorio en Pilsen y ahí voy acabando mis estudios. Ahora, ¿usted, este regreso suyo al Ecuador es definitivo? ¿Piensa quedarse aquí en el Ecuador o piensa regresar a esos espacios europeos en donde tantas puertas se le abrieron? Hace 4 o 5 años que me estoy radicando en Ecuador. Y ¿Por qué? Justamente me di cuenta y me doy cuenta, ¿no?, que hay cosas que no se pueden ocultar, sepultar totalmente. Ya en esta edad, ya cuando se ha acabado todo eso de corresponder a los institutos, a las escuelas, academias y concursos, queda un cierto tiempo libre cuando estás solo en casa. Y ahí es cuando el corazón busca de dónde eres o lo que eres. Tal vez una melodía, justamente conversaba con la señorita María Lacondo, que me llegaron grabaciones de Ecuador. Nunca escuchaba música folclórica para nada. Por casualidad encontré un CD de Bolivia Manta, por casualidad escuché en el internet música, sino comencé a averiguar, no a investigar, pero por casualidad estos medios me llevaban al oído esto y me dolía el corazón, me dolía. Y era más fuerte el dolor que antes. Y ahora que había espacio para meditar sobre la familia y todo eso, era más fuerte todo. Entonces ya se hizo una necesidad hasta que con algunas cosas de casa se sumaron y dije, no, tengo que regresar. Hay cosas que tengo, era como una necesidad, algo que tienes que cerrar todavía para que estés completo. Y ahí es cuando regreso a Ecuador y voy mirando casi a los 20 años, vuelvo a pisar tierra ecuatoriana, la loma, la chacra, comer esos sabores de casa y me di cuenta que estoy más completo. Claro, el cambio es un poco duro, ¿no? Es poco duro normalmente volver a nuestro sistema. Nos quedamos picadísimos, con ganas de seguirle escuchando a Francisco Maldonado, porque él tiene una verdadera historia de vida extraordinaria. Pero no nos vamos a quedar con las ganas, vamos a escucharle al concertista Francisco Maldonado con su guitarra clásica.